Bendiciones, hermanos, qué bueno compartir con ustedes otro programa más aquí en Moldeados a su Imagen. Estamos en nuestra segunda temporada y hemos hecho una secuencia de temas sobre restauración. El día de hoy va a ser nuestro último tema de restauración, donde vamos a hablar algunos puntos más de la restauración y de lo que debemos hacer restaurando. ¿Ya? Para eso vamos a leer Gálatas capítulo 6 versos 1 al 3. Gálatas 6 versos 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, sobrellevar los yugos, las cargas los unos a los de los otros, y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí nos habla un verso importante donde Pablo le habla a la iglesia de Galacia, muy importante, cosas muy claras de lo que es restauración. Ya hemos hablado de la restauración, que había sido como una rajadura en una construcción, que hay maneras de restaurarlo, pero no hemos hablado de los tipos de restauración o niveles de restauración que hay. Y uno de los niveles de restauración que podemos ver según este verso es aquel que pecó. Es aquel que cae, que es sorprendido en alguna falta, que se le encontró pecado, se le encontró alguna mentira, una doble vida, algo oculto que tenía la persona. Pero ¿qué dice? ¿Castigarlo, apedrearlo, llevarlo a la esquina, humillarlo delante de todos? No, no dice eso la palabra. La palabra dice restaurarle. Si vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es bueno entender y aclarar que la palabra aquí nos habla de restauración. No nos habla de humillación, no nos habla de una disciplina tan legalista que la iglesia estaba manejando durante tantos años. Ahora, tampoco es agarrarle con liberalidad y que haga lo que sí le dé la gana y que algún rato se arrepentirá y cambie. Tampoco no es eso. Hay que entrar en un equilibrio. Lastimosamente, la legalidad de la iglesia, el ser legalista, la religión ha entrado tan fuerte en la iglesia que cuando se encuentra un líder, un pastor, un hermano en pecado, lo primero que se les prohíbe, todo se le cierra en un mundo, no puede cantar, no puede orar, no puede dirigir, no puede hacer nada, se le prohíbe absolutamente todo y está ahí en un mundo de una esfera donde algún rato oramos por él, algún rato le dicen te lo vamos a ministrar, te lo vamos a orar, cosas que nunca pasan, esperando que el hermanito solito se levante, esperando que el hermanito algún día haga algo, cuando eso no dice la palabra. Restauración no es eso, eso es destruirle. Estamos ayudando a la obra del diablo si tenemos esa actitud en destruirle. Ahora, tampoco es decirle que siga todo normal o ponernos a que predique más. No, tampoco es eso. Sino que dice, restaurarle. ¿Qué más dice más adelante? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ayudarle, no dejarlo solo, no aislarlo ni ponerlo a un lado. La restauración no empieza en un aislamiento, la restauración empieza en un trabajo. Si esa persona cayó en pecado, se le sorprendió en alguna falta, tuvo algo incorrecto, básicamente es porque esa persona nunca tuvo intimidad con Dios. Esa persona no conoce en totalidad a Dios, por ahí cree y es salvo, pero no conoce en totalidad a Dios, no tiene intimidad con el Espíritu Santo, por eso es de que cae. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñarle a tener intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo le ayudo? Teniendo intimidad con Él, estando, orando con Él, jalarle a que ore conmigo, enseñarle cómo debe hacerlo, porque si ha pecado, si tiene esa doble vida, es porque algún rato se desubicó del Espíritu Santo. Entonces tengo que tenerlo a mi lado para orar con Él, ministrar con Él, guiar con Él, para que Él aprenda lo que es una vivencia del Espíritu Santo. Y el único que cambia, el único que convence de pecado, el único que va a poner querer y hacer en esa persona es el Espíritu Santo, no nosotros. No cuántos gritos le des o cuántas cosas le prohíbas hacer en la iglesia o de cuánta gente lo alejes. Lo único que va a alegrar y restaurar a esa persona es el Espíritu Santo. Y para eso tenemos que estar nosotros. Y veamos algunos puntos que dice este verso. Vosotros que sois espirituales. Si tú eres un carnal no puedes restaurar. El espiritual es el único que puede restaurar a otros. El espiritual es el único que puede moverse en restauración. Dice con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Fuerza bajo control. No dice con espíritu de ira, no dice con espíritu de guerrero espiritual. No, ahora no tienes que ser un guerrero. Ahora tienes que ser un manso. Ya humilde de corazón. ¿Qué significa esto? Ten tu fuerza bajo control. Por mucho que haya hecho lo que haya hecho, tú no puedes ir y estrellarte con la persona, maltratar a la persona, humillar a la persona. ¿Qué te dice más el verso? Considerándote a ti mismo, no sea que mañana te vaya a pasar a vos. ¿Tú te harías lo que le estás haciendo al hermano? ¿Tú le prohibirías lo que estás prohibiéndole al hermano? ¿Tú te aislarías como le estás aislando al hermano? ¿Tú le prohibirías que hable a la gente como tú estás prohibiéndole al hermano?
Son preguntas que uno tiene que hacerse, porque la palabra dice, eso es mansedumbre, fuerza bajo control. Hay un problema, hay una crisis, metió la pata, ¿qué importa lo que ha hecho? Robó, embarazó a alguien, se metió fuera, adulterio, ya hizo algo. Pero yo no puedo actuar con ira, yo no puedo actuar con mi enojo en ese momento, no puedo ser carnal, tengo que ser espiritual. Mi ira, todo mi dominio propio, todo lo que yo tengo, tiene que estar bajo control. Eso es mansedumbre. Fuerza bajo control. Esa fuerza que tú tienes que controlarla. Entonces es ahí donde tiene que entrar la restauración, porque hay mucha gente en la iglesia que comete errores. ¿Tú crees que Dios no sabe que vamos a cometer errores? Somos humanos. Dios sabe que algún rato vamos a cometer errores. Dios sabe el carácter que tenemos. Dios sabe nuestras debilidades y trata de ayudarnos, y la idea es que en la búsqueda con Dios podamos ir en eso. Pero si Dios nos ha perdonado y Dios quiere restaurarnos, nosotros no somos nada ni nadie para evitar la restauración de nadie. Amén. ¿A qué niveles tenemos que hacer esta restauración? ¿A qué niveles tenemos que ayudar? Cuando una persona puede ser sorprendida en alguna falta. Primero, a nivel financiero. Hay gente que sus finanzas están destrozadas, están a punto de ser ruinas. Tenemos que restaurar las finanzas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesita restaurar sus finanzas, su economía, necesita restaurar ese diezmo, esa ofrenda, ese pacto. Hay tantas falsas doctrinas que ahora dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Si la palabra lo dice, tenemos que obedecer, no importa que esté en Génesis o que esté en Apocalipsis, la palabra lo menciona. No podemos decir esto es del Antiguo, esto es del Nuevo, sino ¿para qué Dios creó el Antiguo? Si no hubiera querido que el Antiguo Testamento lo hiciéramos, lo hubiera anulado y nos hubiera dado solo el Nuevo Testamento. ¿Tú crees que Dios es un tonto que hace las cosas y no más? Dios sabe por qué hace las cosas. Y le habla a la gente que tanto habla de esto. Y si notan un poco de molestia, eso porque aquí en Bolivia está entrando muy fuerte ese de no diezmes, no ofrendes. Y la gente luego está en pobreza, está en unas deudas terribles. Se le aparece hasta problemas de que están robando dinero. Y cuando tú analizas su vida, todo empezó porque dejó de diezmar, porque es el Antiguo Testamento. Entonces, si para ti te funciona, cállate, es revelación para ti, punto. Pero eso no es una palabra para toda la iglesia. La iglesia tiene que diezmar, tiene que ofrendar. Está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Entonces no le pongamos un lineamiento. No seas un destructor, sea un restaurador con Cristo. Otro nivel que tenemos que restaurar, la salud de la gente. Hay gente que está enferma, la enfermedad ha entrado en la iglesia, la enfermedad ha entrado al pueblo de Dios. ¿Por culpa de qué? De gente que no entiende que por sus llagas hemos sido curados. Gente que no entiende que Dios quiere. Que nos han enseñado a mí, por lo menos desde niño en la iglesia tradicional? No, es que hay que sufrir, no, es que es una prueba de Dios. Puede que sea una prueba de Dios, pero yo no creo que Dios nos quiera enfermos. Yo no creo que Dios quiera un pueblo enfermo. Si me va a probar en otra área, no en mi salud. La enfermedad no viene de Dios, sino porque Jesús vino a sanar enfermos. Si Jesús hubiera querido que sea una prueba, no hubiera venido a sanar enfermos, hubiera solo liberado endemoniados, punto. Pero Él liberó. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Estamos restaurando o estamos hundiendo? Está enfermo el hermanito, ay pobrecito, hay que orar por él, y ese acabó. Restaura su salud, restaura su fe en esa área, restaura todo lo que él tiene en esa área. Otra área que tenemos que restaurar, que estamos perdiéndola y estamos a punto de perder esa batalla, y como iglesia tenemos que levantarnos, la familia. La familia se está perdiendo. La familia no está entrando en el diseño que debería entrar. Tenemos que restaurar la familia, donde la cabeza del hogar es el padre, donde hay una madre que es la ayuda idónea que sostiene en oración, en lo espiritual a la familia, donde los hijos se sujetan sin rebeldía, sin ira ni vanagloria al padre. Tenemos que aprender a vivir en eso. Hubo divorcio, tantas generaciones divorciadas. Las últimas 4 generaciones han sido generaciones llenas de divorcio. Ya, entonces la madre tiene que hacerse cargo. Ya, entonces sujetémonos y hagamos las cosas como debe ser, como dice la palabra. Tenemos que restaurar las familias. Las familias no están siendo restauradas. Esa es culpa de la iglesia. Otra cosa que tiene que ser restaurada, los ministerios. Hay gente que tiene dones ministerios que no entienden, no saben qué pasa y están sufriendo, esperando que algún día el pastorcito se lo ore, que algún día el pastor le atienda en su consejería, y están detrás del pastor que me ha mirado, no me ha mirado, que me lo ore, que mi líder no me ha dicho, no me ha hablado. Es tiempo que la iglesia active sus dones, active su ministerio y se ponga las pilas y sigue trabajando. Aparte de tu diario vivir, de tu familia, que te metas en el ministerio que Dios te ha dado, que te metas en los dones que Dios te ha dado, que te metas en el liderazgo de ir y hacer discípulos a las naciones, como Jesús nos dijo. ¿Estamos haciendo eso? Tenemos que restaurar los ministerios. Te estoy hablando de restauración familiar, restauración financiera, restauración de la salud del pueblo de Dios, restauración de tu ministerio, los dones, tu liderazgo. Son cosas que debemos hacer, son cosas que estamos llamados a cumplir, son cosas que estamos llamados a obedecer.
Tú eres un restaurador. Eso lo hemos visto en los anteriores 5 temas. Hemos hablado de restauración. Somos restauradores. ¿Qué nos toca ahora? Empezar a restaurar los corazones. Así que yo te animo, ponte las pilas y empieza a restaurar en estos niveles, porque el tiempo es ahora que Dios nos ha llamado a ser restauradores. Estamos hablando de la restauración. Te hemos dicho los niveles que la gente tiene que ser restauradora. Hemos hablado restaurar las finanzas, restaurar la familia, restaurar la salud, restaurar los ministerios. También es bueno que entendamos que hay que restaurar el trabajo, el estudio. La gente que estudia tiene que ser restaurada en esa área. Ser buenos estudiantes, saquen buenas notas, estén trabajando lo correcto. La gente que trabaja, sea restaurado su trabajo, que estén dignos en ese trabajo, gente correcta, gente de buen testimonio, gente que camine en las cosas correctas. Hay gente que está siendo atormentada por sus jefes, compañeros, porque es el cristiano, y ataques adentro. Incluso hay gente que abusa en el trabajo, en los estudios, famoso bullying que está en todo lado hablándose con tremendos videos en el colegio. Ahí, no importa que tú seas un colegial, que apenas estás en primero o secundaria, tienes que volverte un restaurador ahí. Restaura esas vidas, restaura a esos compañeros que están con diseños demoníacos de muerte, de ira, de violencia. Es tiempo de restaurar. Eso es ser un restaurador. Ahí te necesitan. En el trabajo, donde hay un jefe con problemas, con angustia, que se desahoga con sus trabajadores, es ahí donde tiene que entrar el restaurador. La restauración está ligada a eso. Para eso hemos sido llamados a restaurar, no solo a ser discípulos. Parte del discipular es restaurar esos corazones destruidos. Y la última parte que quiero hablarte de lo que debemos restaurar es la relación con Dios. Mucha gente tiene mala su relación con Dios. Mucha gente está totalmente conflictuada porque tiene una pésima relación con Dios. Y tenemos que restaurar su relación con Dios. Tenemos que restaurar su comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que restaurar su vida en intimidad, de congregarse, de poder diezmar. Tenemos que restaurar el que la gente pueda orar, leer la palabra. Tenemos que restaurar cada una de esas áreas que tienen que ver con la relación con Dios y con la iglesia. Hay tanta gente herida por culpa de mal liderazgo, por culpa de falsas disciplinas, por culpa de un legalismo en la religión. Hay tanta gente herida que lo único que ha hecho, que ha sido darse la vuelta y no quiero saber de Dios, me enojo con Dios, me peleo con Dios, no quiero saber de la iglesia y no vuelvo a ninguno, ni oro ni nada, de ser el súper cristiano líder. Pasaron a ser mundanos, borrachos, llenos de drogadicción. Ahí tiene que entrar la iglesia a restaurar su relación con Dios. Amén. Ahora, cuando te digo restaurar a los que se les sorprendió en alguna falta, tenemos que entender también disposición.
El que cometió la falta tiene que tener una disposición. No tiene la disposición, no podemos hacer nada. Pero si tiene la disposición, es tiempo de restaurar, es tiempo de levantarle. Entonces no volvamos este tema como, entonces liberalidad en la iglesia y hacer lo que queramos. No, te estoy diciendo, restáurale con espíritu de mansedumbre, sé espiritual, lleva la cara con esa persona, trabaja con esa persona. No seas los legalistas que lo ignoran, lo botan de todo, le aíslan de todo y nunca más le volvieron a orar, ni a ministrar, ni nada. Tenemos que aprender a tener un equilibrio. Amén. Como hemos empezado esta segunda temporada, tenemos gente que ha estado compartiendo con nosotros, escuchándonos, para poder hacer un poco más dinámico el programa, porque sabemos que algunos de ellos tienen preguntas, tienen cosas, tienen por ahí algo que acotar a lo que estamos hablando. Así que quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en el programa el día de hoy, y vamos a ver si alguno tiene alguna pregunta para tratar de responder y para tratar de poder ampliar esto específicamente de esta gente que está en pecado, cómo restaurarle, o los niveles de restauración que hemos estado hablando. Bendiciones. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí, una pregunta. En cuanto a lo que se refiere a la restauración dentro de la iglesia, si bien uno lo puede hacer personalmente con un joven o siendo líder con niños o con todos ellos, en ocasiones sucede que el pastor, al momento de restaurar vidas, ¿a cuántas vidas puedes restaurar paralelamente? Porque sabemos que no puedes restaurar más de 20 quizás al mismo tiempo. Entonces la pregunta, ¿hasta cuánto puede abarcar en un momento de restauración? Ya, no mezclemos discipular, pastorear, que restaurar. Un pastor no siempre es restaurador, siempre va a restaurar a los que pastorea, pero no siempre significa que solo a ello. La restauración es un tiempo de administración, de pasar. Entonces, si yo puedo restaurar una vida en 2 meses, ya está restaurada, siga su camino, venga otra vida y estoy 2 meses. Entonces, aquí depende cómo va a manejar el pastor su agenda para poder manejar a la gente. Entonces, no significa que solo a 20 y no puede más de 20. No, eso hemos hablado y lo vamos a profundizar cuando hablemos de los ministerios. Eso estamos hablando del pastor. Un pastor no puede agarrar más de 20 personas, seamos sinceros. Se va a olvidar de alguna, va a estar detrás de otras y va a disminuir a otras. Por eso solo puede trabajar con 20. Pero cuando hablamos de restauración, un pastor puede restaurar muchas vidas, porque estamos hablando de una administración, que él simplemente tiene que ordenarse, que incluso puede restaurar gente que no sea su oveja directa, sino que sea de la congregación, pero que está restaurando para ayudar a otras que quizás no tengan tiempo. A nivel discipulado y pastoreo, sí, estamos hablando de que una persona debería tener máximo 20 personas a su alrededor, 20 que cuiden. Pero cuando hablamos específicamente de restauración, una persona puede restaurar en base a sus fuerzas, cuánto tiempo tenga, cuánto tiempo se va a dedicar. Y es más, yo creo que en la iglesia debería haber gente que se dedique solo a restauración, consejería y administración, que se le pague porque solo haga eso, aparte de que liderice o aparte de que pastoree un grupo de gente, pero que no se dedique a parte administrativa ni a hacer cartitas en la iglesia, sino que se dedique a atender gente para restaurar. Yo creo que se puede llegar a eso. Entonces, un número exacto no hay. El otro punto también es ver cómo vas a restaurar, porque puedes restaurar una vida 1 año, como puedes en la misma vida hacerlo en 1 mes. También depende de la agilidad, la comunión con el Espíritu Santo, la vivencia que esa persona tenga con la gente y con el Espíritu, para que lo haga más rápido o sea más lento. Y también la disposición de la gente. Hay gente que no tiene disposición, entonces puede estar 20 años restaurándole y no logra levantar ni la mitad de lo que la persona está caída. Pero hay gente que está tan dispuesta a ser restaurada, tan arrepentida y con una dirección de cambio en su corazón, que en 1 semana se le puede restaurar. Todo depende de cómo se maneja la situación. No podemos generalizar, pero no mezclemos el pastorear de lo que es restaurar. Un pastor siempre restaura y tiene que restaurar a los que maneja, pero va a pastorear pues a máximo 20, pero restaurar puede restaurar a muchos más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en realidad 2 consultitas. En primera instancia, cuando hablamos de la restauración de familias, por dar un ejemplo, suponemos que una pareja ha tenido su bebé, tiene su baby, pero el chico la deja. He escuchado consejerías de pastores que si no es cristiano y que si no está para empezar, no se han casado y han tenido bebé, es preferible que lo deje la chica y que la chica se quede en la congregación. Pero supongo que el diseño de Dios va en el área de que quiero restaurar esa familia, porque por alguna razón ha venido también ese bebé. En ese sentido, ¿cómo se puede direccionar? Porque es el pastor, son tus líderes. ¿Cómo podrías tú aconsejar a tu liderazgo que no haga aquello? Ya, bueno, la pregunta es semi-general y también es específica. Vamos a tratar de decirla porque hay detallitos que nos va a hacer lo más específico, ¿ya? O sea, el primer punto que tenemos que entender en restauración de una pareja es cuánto dispuestos están, conocen o no conocen a Dios. Yo no puedo hablar de restaurar un matrimonio cuando uno de ellos no conoce a Dios.
Entonces no puedo restaurar ese matrimonio, solo puedo restaurar la vida del que conoce a Dios. Ahora, si los dos conocen a Dios, entonces ya podemos hablar de una restauración matrimonial. Pero si uno no conoce, sean chicos, sean casados, en cualquier tipo de pareja, si uno no conoce a Dios, entonces no es restauración. Lo mismo, vamos a restaurar una familia, pero solo un miembro de la familia conoce a Cristo, el resto no. Pues eso no es restauración. Primero oremos para que se conviertan y empecemos la restauración, porque muchas veces ni siquiera es un problema de que está destruido, que hay que restaurar, es un problema que no hay Cristo en ellos. Entonces, en cuantito entra el Espíritu Santo en sus corazones, hay un cambio radical. En cuantito el Señor entra en el corazón de todos los afectados que tenemos que restaurar, ya sin que hagamos nada se restauró solo. Como en otros casos, hay que hacer un proceso de restauración después de la administración. Entonces, vamos a ir viendo un poquito para tratar de entender que primero, cuando uno es suelto, no podemos restaurar así. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas los vientos del Espíritu están soplando en este lugar, está quitando enfermedad. Estamos hablando de los matrimonios, la restauración de parejas. Entonces, primero voy a generalizar. O sea, una pareja, ya sea casada, no casada, se haya embarazado, no sé, sea una peleadita tonta o haya sido algo muy grave, a nivel pareja, quiero volverlo a aclarar, para que restauremos, primero ambos tienen que ser cristianos. Ya no es, o sea, ¿qué puedo restaurar? La vida del que es cristiano, pero del que no es cristiano no es restauración eso. Ya, eso un poquito para aclarar. Luego, otro punto, si los dos ya deciden ser cristianos, se embarazaron fuera del matrimonio, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo trabajamos con eso? ¿Es bueno que se casen o no? Todo depende, porque eso ya es muy generalizado. Ahí tenemos que analizar qué opinan las familias, porque aquí no puede meterse el pastor no tiene la última voz. Aquí tienen los papás la última voz, porque como son solteros, ellos están bajo una casa, sus coberturas, sus cabezas son sus padres. A veces el pastor se olvida la opinión del padre y empieza a dar opiniones a la ligera. Lo primero que tienen que preguntar es: ¿qué dice tu papá? ¿Qué dice tu mamá? ¿Qué opinan en tu casa? Y en base a eso deciden dar la consejería, porque si los papás no quieren que se case, entonces ya tenemos la restauración, ya no solo es de la parejita, también es familiar. Si es de Dios, ya, pero yo no puedo decir prohibido porque este matrimonio no puedo, ni tampoco puedo, no, se tiene que casar, ¿cómo va a ser? Deshonrar a la familia. No podemos hacer eso. Tenemos que analizar caso por caso, sentar a los padres de ambas parejas, o sea, del hombre y de la mujer, sentar a los papás, a los familiares, a los apoderados, como quieras llamarlo, y ahí hablar y ver qué se va a decidir. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que solo fue una tontería de una noche, que pasa hasta en la iglesia cristiana, como también puede que haya sido algo de una relación de amor que están y que en verdad se aman, quieren estar. Pero ¿qué pasa con los changuitos que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde, cómo van a sostener? Entonces, ¿quién va a sostener a quién? ¿Ya? Por ahí es un chango de 19 años que recién salió de colegio, que metió la pata, la arruinó, que puede pasar, hay que restaurar su vida personal, pero a nivel pareja, ¿se casa o no se casa? ¿Quién va a mantener? Ni trabaja.
Entonces aquí ya tenemos que hablar con los papás, porque los papás no quieren ni saber del hijo, no, ya no quiero saber, que se mantenga solo. Entonces ahí estamos hablando de otro punto. Entonces no podemos centralizar algo que es muy general. Primero, por eso he respondido a la parte de la pareja, ambos tienen que ser cristianos para poder dar una restauración. Si no, restauro la vida del cristiano y oramos para que el otro se convierta, y ahí solito Dios va a restaurar, o ahí recién nos metemos a restaurar. Y en el caso de que ambos sean cristianos y metieron la pata fuera del matrimonio, o sea, vino la guagua, es sentar con los papás y ahí recién tomar la decisión si se casan, no se casan, hasta cuánto esperamos, cómo hacemos, porque no podemos decirlo tan a la ligera ni tan rápido. Entonces es un poquito respondiendo a la parte de restauración. ¿Tenías otra pregunta más? Sí, actualmente se está viendo mucho más que todo en las iglesias latinoamericanas, un mover, si se quiere, yo lo veo así, anticristiano, sobre el tema de la restauración de los 5 ministerios. Porque hay algunos que dicen que esto de los apóstoles, esto de los profetas, es totalmente antibíblico. ¿Y cuál es la posición de nosotros como iglesia, que entendemos de que la restauración de las cosas tiene que darse para el retorno de nuestro amado Cristo? Ya, eso lo hemos hablado en el programa número 1. En el programa número 1 hemos hablado de Hechos 2, donde claramente dice que los cielos retienen de Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Y hemos hablado de restauración de la alabanza, restauración de los dones, restauración de los ministerios. Entonces, aquí no es opcional. La iglesia que no quiere meterse en esto, no cree en la segunda venida de Cristo. Es así de simple. Entonces, si tú no crees en dones, ministerios, y perdón que suene tan duro, queridos pastores, líderes, si tú no crees y fomentas a que la gente no cree en los dones, ministerios, en el Espíritu Santo, no fomentas a eso, ¿qué estás diciendo? No creo en la segunda venida de Cristo, porque estás yendo en contra de ese verso de Hechos 2 que hemos hablado en el programa número 2. Si no lo has visto, digo, en el programa número 1 de esta segunda temporada. Te animo a que lo vuelvas a ver, porque ahí hemos hablado de la restauración. Específicamente está en Hechos 3, versos 20 al 21. Ahí habla de la restauración. Yo te animo a leer ese verso. Y si tú estás en verdad en contra de restaurar la alabanza, de restaurar el tabernáculo de David, de restaurar los dones, los ministerios, como era en la época de los apóstoles, estás en contra de la segunda venida de Cristo, y es la palabra que tú has dicho. Eso es anticristo. El espíritu del anticristo ya está operando en vos, porque eso es el espíritu del anticristo, va en contra de la segunda venida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No debemos meternos en eso. Es un tema bastante peligroso si es que tú vas a estar en contra. Lo mejor que tenemos es que a ti sigas la palabra. Pablo en todas sus cartas nos habla de los ministerios, de los dones. Entonces no tenemos dónde perdernos de que es algo que tenemos que hacerlo y que tenemos que vivirlo. Siguiente pregunta. Sí, dentro de la iglesia, muchas veces, en muchas iglesias yo he visto de que hay mucha falencia en lo que se refiere al liderazgo, de que los nuevos cristianos, los recién convertidos, a veces no se sienten tan suficientes de tener un liderazgo dentro de la iglesia, ya sea por la edad o por la poca experiencia. En este caso, ¿cómo se debería restaurar a esas personas? ¿Con un discipulado o con un taller, un curso aparte en lo que se trate solamente el liderazgo? Ya, la restauración del liderazgo va ligada al ejemplo. ¿Ya? Es la mejor manera. Los discípulos de Jesús, si te das cuenta, ya eran líderes. Mateo cobraba impuestos, trabajaba con gente, liderizaba gente. Pedro era líder de un barco. Su papá ya no estaba a cargo mucho del pescar. Él tenía gente. Entonces prácticamente Pedro, ellos ya eran líderes. Pero ¿por qué no se la creían? Porque necesitaban un ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? Primero él sanó. Como les mostró cómo sanó, ahora recién los envió. Entonces, más que un curso, más que un discipulado, es el ejemplo. Y eso en realidad es un discipulado a fondo. Eso es un pastoreo que tiene que haber, donde me vean a mí cómo lo hago y ahora ustedes háganlo. Pero en el transcurso que me ven, ya están liderizando, ya están haciendo. Entonces, si tú no te crees digno para ser líder, no me creo digno para trabajar en esto otro, todavía no soy digno para esto, entonces no te quedes ahí. O sea, hay mucho más a fondo. Ninguno es digno, ni los pastores más ungidos que tú puedas ver están preparados para todos. Siempre va a haber falencias, siempre va a haber detalles, siempre va a haber cosas sueltas que nos van a evitar poder trabajar con toda la gente, porque no todos lo saben, no somos Dios, solo Dios sabe todas las cosas. Pero primera ayuda, el tener un discipulador que a quien yo imite, a quien yo vea. Segunda ayuda, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a ayudar a cómo decir, cómo hablar, cómo restaurar, cómo ministrar, cómo guiar a la gente. Entonces, si tú tienes todavía temores porque no tienes comunión con el Espíritu Santo, volvemos a lo que hemos hablado en uno de los temas anteriores. La comunión con el Espíritu Santo me ayuda a ser un restaurador. La comunión con el Espíritu Santo me ayuda a restaurar a otras vidas. Y esa comunión con el Espíritu Santo me va a ayudar a que yo reconozca mi liderazgo, se restaure mi vida y camine
conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ya estamos terminando este programa. El siguiente programa nos va a dedicar solo a preguntas, ¿ya? Nos va a dedicar solo a preguntas de restauración. Espero que algunas de las preguntas te puedan ayudar a poder solucionar algún problema. Y si tú tienes preguntas, yo te invito a que nos escribas a info@pdelanzas.org o nos mandes un inbox en el Facebook. Nos encuentres en Facebook Puntas de Lanzas como amigos y nos puedas agregar, puedas estar con nosotros, o puedas buscarnos en el grupo del Facebook que se llama Moldeados a su Imagen, donde sale este programa semanalmente, donde nos puedas escribir para poderte dar cualquier respuesta que tú necesitas, de cualquier duda, poderte explicar más a fondo. Si tú tienes preguntas sobre restauración, mándanos ese mail, escríbenos al Facebook, que estamos ahí para ti. También te invitamos que revises nuestra página web, donde ahí tenemos algún material que te va a ayudar con algunos temas de liderazgo, de ayuda, y poder entender un poquito más lo que Dios está haciendo. También te invitamos a que puedas vernos en el YouTube, en el Puntas de Lanza 7, para que tú puedas ahí encontrar nuestros videos, encontrar algunas otras temporadas, otros programas de Moldeados a su Imagen, para que tú estés atento. Yo te animo a que no te pierdas la sintonía de lo que Dios está haciendo, de lo que estamos hablando. La siguiente semana, el siguiente programa, vamos a tener un programa más solo de restauración, preguntas de ese estilo. Y si tienes alguna pregunta, escríbenos, porque estamos aquí para bendecirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en el siguiente Moldeados a su Imagen. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey. Está soplando, ven y sopla en nuestras vidas. Los vientos del Espíritu están soplando en este lugar.
quitando enfermedades,